Sean todos bienvenidos, mis hermanos, bienvenidas también a mis amadas hermanas. Me da mucho gusto, me gozo en el Señor tenerles por acá a una clase más. Ya estamos casi culminar por terminar esta materia, esta materia. Y vamos a estar con teología sistemática, el Señor Jesucristo. Es el tema de hoy, mis amados hermanos. Y bien, bueno, les sigo dando la cordial bienvenida para las personas que se están integrando, que se están uniendo. Y les comparto justamente que el día de hoy tenemos a un invitado especial, que es el hermano César Martínez. Es una persona invitada especial, un invitado de honor que tenemos por acá el día de hoy. Por favor, mis hermanos, si me pueden prender sus cámaras, si son tan amables. Ya saben que una de las cosas que pido en clase es su camarita, si son tan amables. Así la encienden ustedes su cámara y yo de esta manera sé que están atentos a la clase, ¿sí? Que no están haciendo otra cosa, que están aquí atentos. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Cómo están esta noche? Bien, gracias a Dios. Bendecidos, pastora, Dios le bendiga. Ay, a veces le digo pastora, a veces le digo profeta, y a veces le digo, bueno, Dios le bendiga. Mi hermana, me ponen tantos títulos, no, el pastora no soy pastora, me queda grande y honro y amo mucho a las pastoras. Soy predicadora, pero no pastora. Bienvenido al hermano César, Dios le bendiga. Gracias. Amén, amén. Bueno, me da gusto que empiecen algunos a encender sus cámaras, me da muchísimo gusto. Gracias por eso. Y, amados siervos del Señor, les voy a comentar de una vez, antes de que se me olvide, de una, ¿verdad? Como decimos por acá, ¿qué asignación vamos a tener para aprobar la materia? Ojo, para aprobar la materia. La próxima clase, es decir, la clase 4 de esta materia, ¿usted qué va a hacer? Usted va a exponer, si es tan amable, va a exponer. Fíjense que yo así rápido les voy a compartir. Yo tengo algo de que cuando los puedo exponer, casi siempre les doy la libertad de que expongan un tema de acorde a los temas que estuvimos viendo en la materia. Ojo. Sin embargo, en esta primera ocasión, y miren, les tocó a ustedes, en esta primera ocasión voy a cambiar esa dinámica. En esta ocasión yo les voy a colocar, ¿sí? Les voy a colocar tres temas diferentes ahí en el grupo y ahí usted si quiere una de dos, o usted expone solo o sola, o pueden exponer en equipos, ojo, de dos, mucho de dos. ¿Sí? Ahí les voy a colocar los temas en el grupo y van a exponer el próximo viernes. Ojo, ojo aquí. Déjenme les comparto algo. El próximo viernes yo no voy a estar en la clase con ustedes, ¿sí? Por gracia del Señor voy a estar impartiendo una capacitación empresarial aquí en mi localidad, ¿sí? Sin embargo, ya hablé con nuestro distinguido rector, el hermano Frankie, el doctor Frankie Chávez, referente al tema, y él me va a dar la oportunidad de estar cubriendo la clase en la próxima semana. Entonces, vuelvo y repito, no voy a estar yo en clase con ustedes, pero va a estar el doctor Frankie Chávez. Sí, atendiendo a sus exposiciones. Ahora bien, ¿qué va a pasar para la calificación? Yo voy a tener que ver posteriormente la grabación para poderles calificar. ¿Sí? Díganme, please, si hay dudas. Entonces usted va a asignar el tema y lo va a postear en el grupo, va a dar esas tres opciones, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Gracias. Una duración mínima. Buena pregunta, me encanta esa pregunta. Sí, yo creo que
¿Cuántos son, Ariadne? Usted que nos pasa la lista y nos apoya mucho aquí en la clase. ¿Cuántos son? ¿Como 20? Permítame. No, somos menos. Permítame. Ya voy a Como, checar la lista. sí, gracias. Algo así. Ajá. Entonces sería, bueno, depende cuántos sean para que dé el tiempo. Profe, una pregunta. Yo enseguida llego y voy a prender mi cámara, pero no puedo prender porque hay mucho ruido y aparte hay mucho, eh, bueno, no se puede ver bien. Ok, está bien. Gracias. Bueno, ahorita que Ariadne nos dice que 12. Bien, Ariadne, gracias. Yo creo que con unos máximo 10 minutitos, 10 a 11, 12 minutitos como máximo de exposición por cada persona, nos alcanza muy bien el tiempo. ¿Sí? Yo creo que es un tiempo promedio muy bueno. ¿Sí? Si usted no habla mucho, no se le da, maestra, es que yo no hablo mucho, pues algunos 7, 8 minutitos, otras personas se les da más, algunos 10, 12 minutos, cuando mucho, y con eso estamos bien, ¿sí? Claro que si llegaran a ser equipo de 2, bueno, ahí duplican el tiempo, ahí ya le calculan, ¿sí? Y yo los estaré viendo para quienes van entrando, yo los estaré viendo en la grabación. Vuelvo y repito, yo no voy a estar en la clase 4, me invitaron a dar un curso, unos talleres empresariales, voy a estar en una compañía aquí en mi localidad todo el día, todo el viernes. Entonces, pues eso, pero va a estar el doctor Frank y ya nos organizamos, ¿sí? Ariadne. Profe, también nos va a dar bibliografías recomendadas para poder recabar el tema. Sí, sí. En cuanto yo les envíe esta clase grabada, yo les voy a estar enviando material ahí en el grupo. Gracias. Gracias, Ariane. Gracias por recordarme, de verdad, lo valoro muchísimo. No menosprecio a nadie, ni mucho menos, no, pero Ariane siempre también es un fuerte apoyo. De hecho, la semana pasada en tanatología me recordó, maestro, usted quedó de pasar de estos libros, esta guía, entonces me recuerda y ya yo estoy mandando los pendientes. Gracias, hermanita Ariane. Bueno, entonces esa es la asignación. ¿Qué más? ¿Anuncios? Pues vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí por su favor, por su gracia, no por nuestros méritos, siempre lo digo porque realmente es así. No es por nuestros méritos ni por nuestros propios talentos, sino los talentos, la gracia que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? El favor, la misericordia. Bueno, vamos a orar antes de empezar la clase. Gracias, bendito Padre, te damos porque nos has permitido, Señor, unirnos, estar aquí reunidos el día de hoy, una vez más, en una clase muy bonita, un tema muy bonito, muy hermoso. Estaremos hablando de nuestro Señor Jesucristo a través de un estudio de teología sistemática. Padre bendito, yo te pido, Señor, que unjas mis pensamientos, mis palabras, todo lo que yo diga, enseñe en esta clase, que no solamente sea por un conocimiento teórico, sino que sea guiado a través de tu Santo Espíritu. Que cada palabra que diga, cada enseñanza, Señor, que te agrade primeramente a ti, que sea primeramente para ti y para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor, en esta clase. Guárdales, bendigo en el nombre de Jesús sus vidas, bendigo en el nombre de Jesús su ministerio, bendigo en el nombre de Jesús su trabajo, la obra de sus manos, Señor. Todo lo que ellos hacen y representan, Señor, lo bendecimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, otra cosa.
Ya saben, dudas, comentarios, aportaciones, please, 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 al final, ¿sí? Ayúdenme con eso, al final de la clase, porque el tema, mis hermanitos, pues está denso, está bastante cargado. Voy a tratar de abarcar lo más entendible y rápido posible, pero está largo, entonces al final, ¿sí? Por favor, ayúdenme con eso. Apáguenme sus micrófonos. Cuando ya al final vayan a opinar o a preguntar, ya me levantan su manito, ya sea la manita digital o la manita así en físico. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, para quienes van llegando, ¿qué vamos a ver? A través de la teología sistemática, vamos a estar viendo el tema de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Déjenme apago aquí un micro. Hazme, hermanita, si me ayudas con tu micro. Ya. Sí, señora. Ayúdenme, please, con los micros, porque luego no se escucha más que mucho ruido. Ok. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo? Este es el tema. Pero dentro de este tema vamos a estar viendo algunas partes de lo que es la naturaleza de Cristo, las dignidades de Cristo. Si ustedes quieren tomar notas, tomen notas, por favor, eso ayuda muchísimo, además de poner atención, pero acuérdense que también les voy a estar mandando material o enviando material, como le digan en su país. La obra de Cristo y la sangre de Cristo. Todos estos subtemas del tema me gustan muchísimo, especialmente el cuarto. Quiero apurarme, quiero darme así como que prisa en la medida de lo posible para que Dios mediante podamos llegar al cuarto, porque todos son cruciales y esenciales, pero si usted comprende el cuarto, estamos del otro lado, ¿sí? Bueno. En la naturaleza de Cristo, ¿sí? Aunque muchos aquí son pastores, pastoras, conocen porque evangelizan y todo eso, pero no hay como conocer más a profundidad, mis hermanos. Yo sé que muchos de aquí ya han tomado diplomados, ya han tomado cosas y conocen, ¿verdad?, estos temas, pero vamos a verle más allá a profundidad. Por favor, esté usted abierto, con un corazón humilde, ¿sí?, para la enseñanza. La naturaleza de Cristo. La mejor manera de responder, dice aquí, ¿quién es Cristo? Es dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales es conocido. Ahorita vamos a ir desglosando esto. Hijo de Dios, ¿sí? La palabra preexistencia, Señor, que representa su soberanía, Hijo de hombre o el Hijo del hombre, Cristo, Hijo de David y Jesús. Se puede decir que son los nombres, ¿verdad?, los títulos, por decirlo así, por los cuales es conocido nuestro Señor Jesucristo. Sí. Hijo de Dios, aquí está. De la misma manera que la frase hijo del hombre viene de nacido de hombre. Así también hijo de Dios, cuando nos referimos a él como hijo de Dios, ustedes sabrán, algunos sabrán aquí, nos referimos a que es nacido de Dios, pero a su vez es nacido de hombre, ¿sí? Por eso puede tener los dos títulos. Ambos los hemos escuchado, ambos inclusive en nuestras predicaciones, mensajes, nos hemos referido a él de una u otra manera, según el mensaje, ¿verdad?, que estemos ahí dando en la congregación, ¿sí? La conciencia que Cristo
tenía de sí mismo. Ahorita vamos a ver más de los títulos, vamos a ir desglosando más, pero ahorita vamos a entender la conciencia que nuestro Señor Jesucristo tenía referente a sí mismo, referente a su persona, por así decirlo, ¿verdad? Cuando Él estaba hecho carne, hecho hombre en esta tierra, ¿sí? ¿Qué conciencia tenía Él de quién era o cómo la fue adquiriendo? Vamos a ver aquí algunos puntos. El único escritor que registra un incidente, sí, de la niñez de Jesús, nos dice que a la edad de 12 años, cuando menos, Jesús estaba consciente de dos cosas. Mire aquí qué interesante. Uno, una relación especial con Dios. Y dos, ojo, la misión a la cual él había venido, a la cual él vino a esta tierra. Más o menos a esa edad, ¿sí? Nos registra Lucas, el Evangelio de Lucas. No dice aquí, pero anótelo si quiere, es quien nos lo dice, ¿sí? Era muy niño, era muy jovencito, como decimos hoy en día, adolescente, entrando a la adolescencia, y él ya estaba consciente, su mente, sus pensamientos, su conciencia, valga la redundancia, de a qué había venido él y quién era él, ¿sí? Y de esa relación especial con Dios. Fíjese qué interesante esto. Y esto me lleva a darles una pregunta de reflexión. No me la respondan ahorita, pero ¿quién de nosotros o quién de ustedes? O sea, piénselo, usted no me lo responda. A esta edad podemos tomar conciencia de quiénes somos y nuestro propósito aquí. Hermanos, a veces con todo respeto lo digo, ¿verdad? Con todo amor en el Señor, a veces 30, 40, 50 años, 60, y a veces todavía ni siquiera algunas personas pueden saber, ¿sí? Fíjense, él a esta edad muy chiquitico ya tenía esa conciencia. Ahora bien, ¿cómo es que él se dio cuenta? Él nació como todo ser humano, por eso en sus títulos es llamado hijo de hombre, como todo ser humano, como todos sabemos, sí, con una madre terrenal, con un padre terrenal adoptivo, José, como sabemos. ¿Y cómo es que él fue como captando, por así decirlo, quién era? Ah, caray, yo soy el hijo de Dios. ¿Cómo pasó esto, verdad? Ahí les va, ¿cómo pasó esto? Aquí hay una analogía para que usted pueda comprender mejor. ¿Qué pasa si usted, fíjese esta pregunta, pone un bebé frente al espejo? Usted pone un bebecito frente al espejo, ¿sí? Al principio no va a saber quién es este bebé. Cuando se vea de meses, de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, lo que sea, no va a saber quién es, ¿cierto? Pero conforme va creciendo este bebé, ¿sí? Se va a dar cuenta de quién es. Así también en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, Él siempre, desde que nació, obviamente, fue y es el Hijo de Dios. Pero llegó el momento cuando después de estudiar, ojo, aquí está la clave, ojo, después de estudiar las Sagradas Escrituras, es cuando él empezó a adquirir esa conciencia, a adquirir, ayúdenme por favor con sus micros, mis hermanos, a adquirir ese conocimiento o ese entendimiento de que captó, yo soy el Hijo de Dios. Empezó a entender, empezó a concientizar, empezó, por así decirlo, a captar. Le llegó la iluminación de, yo ya sé quién soy. ¿Sí? Aquí está. Cuando él
empezó a estudiar las Sagradas Escrituras, es ahí cuando empezó a saber esto. La conciencia de que él, el Hijo de María, el Hijo de Dios, iluminó su mente. Ahora aquí hay algo muy importante también, ¿verdad? Vale la pena hacer hincapié con esto también. Cuando alguien está perdido, esto aplica para todos. Cuando alguien está, por así decirlo, como perdidito, perdidita de ¿quién soy? ¿A qué he venido yo aquí? ¿Soy un número más de esta tierra? ¿Soy una persona más? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ahí está, por así decirlo, el secreto, ¿no? Por así decirlo. A través de que usted tiene un encuentro con el Señor, mediante incluso las Sagradas Escrituras, usted las estudia, ¿sí? Es entonces donde también podemos saber quiénes somos, donde empezamos a conocer esa identidad en nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa identidad. Y es donde entonces, porque incluso la Biblia es como espejo, donde nos reflejamos, donde, de hecho, eso viene en Santiago, ¿sí? Después léalo usted, ahorita no nos da el tiempo de leer absolutamente todas las citas bíblicas porque vienen muchas, pero está, si mal no recuerdo, en el capítulo 1, le hace ahí el capítulo 1, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Así como él se dio cuenta quién era o quién es, bueno, en aquel momento, de quién era y tomó esa conciencia, así una persona se puede también tomar conciencia de cuál es su identidad, cuál es su propósito, a través de estudiar las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que él empezó a estudiar la Torah desde muy niño, desde muy, muy niño, desde muy chico, básicamente, ¿sí? Y eso lo llevó a saber quién es. Cuando él empezó a leer incluso de los profetas, ¿sí? De los profetas que profetizaban, valga la redundancia, de ese Salvador que iba a venir, todo eso, él se dio cuenta, caray, este soy yo, ese Salvador soy yo, ahí se dio cuenta él, ¿sí? Por eso les puse esta imagen, para los que son visuales se puedan acordar. Imagínense él estudiando la Torá, ¿sí? De aquel tiempo estaba dándose cuenta y llegó esa iluminación. En el río Jordán, Jesús oyó la voz del Padre que confirmaba y corroboraba su conciencia interior. ¿Sí? Ahí oyó la voz del Padre que confirmaba y corroboraba su conciencia interior. Lo vemos en Mateo 3:17. 3:17, déjenme lo busco por aquí para leerlo. Espérenme. Si vienen con Biblia todos, ¿verdad? Es importante que vengan con su Biblia siempre a la clase. Déjenme lo buscamos. Que me lo sé, pero igual no quiero errar en alguna palabra. ¿Sí? Y leemos en el nombre de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí en el río Jordán, Jesús oyó la voz del Padre, de Dios Padre, ¿sí? Que confirmaba su conciencia interior. Es decir, que confirmaba su identidad, quién era él. Ahí estaba confirmando a través de esa voz, este es mi Hijo amado. Entonces él supo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, ¿sí? Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Ahí se dio cuenta. Lo vemos, repito, en Mateo 3:17. Ahora bien, otro punto importante.
En el desierto resistió con éxito los intentos de Satanás a poner en tela de juicio su carácter de hijo de Dios. En el desierto, repito, ¿sí? Él resistió con éxito a los intentos de Satanás en poner en tela de duda, de juicio, como le digan en su país, de que él era el hijo de Dios, de su carácter como hijo de Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en Mateo 4:13. Déjenme lo leo. Y leemos en el nombre de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres, fíjense, voy a repetir esta parte. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiso venir a traer duda, ¿sí? El enemigo. A traer duda de si eres, a poner en tela de duda su carácter como hijo de Dios, ¿sí? Y luego en el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiso poner en tela de duda su identidad, su carácter como hijo de Dios. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el enemigo, el adversario, no solamente esto lo hizo con Jesús, esto lo quiere hacer con usted y conmigo. Repito, esto lo quiere hacer con usted y conmigo. Ponernos en tela de duda que somos hijos de Dios, que somos coherederos, ¿sí? Junto con Cristo. A través de ahí, ¿cómo desde entonces vemos que es como su, por llamarlo de alguna manera, como su modus operandi, como su modus operandi, ¿sí? Que tanto a Jesucristo, nuestro Señor, lo quiso poner así como en tela de juicio, ¿sí? Su identidad, su carácter, también a nosotros, por eso esos dardos del enemigo, ¿sí? El enemigo, mis hermanos, no quiere que sepa, así como con Jesucristo, a él no le conviene que usted sepa quién usted es. A él no le conviene. Porque si usted sabe quién es, sí, y qué autoridad tiene como hijo de Dios, quién es, repito, y qué autoridad tiene como hijo e hija de Dios, tiembla, tiembla. Él y sus secuaces, así les digo yo, sus secuaces son, ya saben, son los demonios. Yo así les puse, sus secuaces, ¿sí? Tiemblan. Él no quiere que sepamos nosotros, porque en el momento que sepamos y tomemos esa autoridad, claro que no le conviene, ¿sí? Declaró tener conciencia de su deidad, que es nuestro Señor Jesucristo, aunque sabía que dicha declaración le significaba la muerte, ¿sí? Dicha declaración le significaba la muerte. ¿Quién tiene su Biblia ahí para que me ayude, por favor, a leer en voz alta y bien entendible? Mateo 26, capítulo 26, versículos 6:3 a 6:5. ¿Quién la tiene ahí? ¿Tiene su Biblia? ¿No? Aquí está, miren. Capítulo 26, versos 63 al 65. Adelante, Pastor Juan Carlos. Adelante, por favor. Dice así en el nombre de nuestro Señor. Amén. Mas Jesús callaba entonces, dice 26-63.
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote le rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Juan Carlos. Sí, aquí vemos, yo creo que un pasaje que muchos habían leído, y ahorita quizá lo vemos desde otra perspectiva. Aquí vemos que el hecho de él reconocer, por así decirlo, el declararlo, el reconocerlo, le costó lo que ya sabemos, le costó la muerte. Cosa que para Dios no era algo que se saliera de su plan. Ay, es que pasó esto y no debía pasar. No. Cosa que estaba dentro del plan soberano, majestuoso y perfecto de Dios. Así pasó y así tenía que pasar. Justamente así tenía que pasar, ¿sí? Estaba en el plan soberano y perfecto de Dios. Ahora bien, un pequeñito mensaje. Esto me lleva al punto de que a nosotros también el reconocer o el declarar o el evidenciar incluso el hecho de que somos hijos de Dios, muchas veces también hay consecuencias, ¿sí? A veces hay consecuencias que humanamente no nos gustan, pero que Dios usa para bien, ¿sí? Que Dios usa para bien. Un ejemplo así rapidito, ¿verdad? Para no meterme mucho en eso, en ese rollo, pero un ejemplo así. ¿Qué pasa con muchas personas cristianas cuando en su trabajo saben que es cristiano? Lo señalan, lo juzgan, se me fue la palabra, como que lo apartan, sí, ayúdenme con esa palabra, se me fue la palabra, como que lo hacen a un lado, hay consecuencias. Aíslan. Aíslan, esa es la palabra que buscaba, hermano, gracias, esa es la palabra, lo aíslan, sí. A mí me tocó muchísimas veces, hermanos, muchas veces. Cuando trabajaba como empleada 100% de las empresas, muchos años, así rápido les comparto, fui gerente de recursos humanos y aún siendo gerente de recursos humanos, ay no, yo sabía que hablaban de mí. Esta es la hermanita, esta es la que no le gustan las fiestas, esta es la que no toma, eso es lo que ellos muchas veces ven sin saber. A veces lo aíslan a uno. Claro, hay gente también que se acerca y pregunta. Me tocó mucho, gloria a Dios. Y me imagino que ustedes también. Oye, pero tú qué tienes? Como que veo un brillo en tus ojos, veo algo diferente. A ver, platícame, compárteme. Y ahí es cuando uno aprovecha en evangelizar. Pero no todos se dejan evangelizar y muchas veces cuesta, critican, juzgan y nos aíslan. Es una consecuencia de uno evidenciar, de uno dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero de todas formas a Dios no se le sale nada, nada del plan, nada de control, nada. Así como cuando Jesús, aquí como acabamos de leer, como nos leyó el pastor Juan Carlos, cuando Jesús declaró abiertamente, aceptó, ¿quién era? Órale, a la cruz le costó. Y a veces nos cuesta a usted y a mí. A veces nos cuesta, sí, pero sea para la gloria del Señor. Entonces, estos son algunos, hay más, claro, algunos de los acontecimientos, perdón, importantes ¿de qué? De la conciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo de quién era Él.
¿sí? Aquí en el río Jordán, fíjense, en el río Jordán oyó la voz. En el desierto resistió, ¿sí? Aquí hay otro punto también que les quiero compartir, un pequeño paréntesis. Él tuvo primero que entrar a ese desierto, ojo aquí, él tuvo primero que entrar a ese desierto. Cuando él pasó el desierto, no antes, ojo, no antes del desierto, hasta después de que él atravesó el desierto, ¿qué pasa? Él baja, él viene del desierto y empieza su ministerio, así de lleno, por así decirlo, de lleno. Ya había manifestado por ahí un milagro y todo, sí, pero así de lleno empezó su ministerio. Inclusive, después de eso, usted léale, ahí vuélvase a aventar la lectura del Evangelio, ¿verdad? Siempre Dios nos enseña muchas cosas más, aunque ya lo hayamos leído muchas veces. Que inclusive después de eso, del desierto, también es cuando vinieron los ángeles a servirle. Que este es otro tema muy profundo, es harina de otro costal tocar eso, pero ustedes saben que los ángeles también están a disposición del Señor, ¿sí? Forman parte del reino, del ministerio, y es entonces cuando los ángeles vinieron a servirle, cuando Él vino cargado de ese, digámosle, de esa unción, de ese poder, de esa autoridad, después del desierto. Ahí, pequeñito mensaje así rápido para continuar con el tema. Usted no menosprecie, hermano, hermana, pastor, pastora, no menosprecie cuando pase por desiertos. Ahí está el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. No menosprecie, porque después del desierto, Dios puede usar ese desierto para que usted cuando salga del desierto continúe o empiece, según el caso, el ministerio con esa autoridad que Dios le da, ¿sí? Con esa unción, porque bajó ungido, súper ungido, que ya era el ungido, pero se llenó, se cargó de unción, ¿sí? Bueno, hijo de Dios, de la misma, no, este ya lo leímos, este ya lo leímos, que Cristo, déjenme decirles, no sé si les comenté en un principio, que Cristo significa eso, justamente, el ungido, ¿sí? Los reyes de la antigüedad eran ungidos, los reyes del Antiguo Testamento, y eran un Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, de ahí viene, era el ungido. Eso quiere decir. Vamos a ver. Algunas afirmaciones de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Fue una de sus tantas afirmaciones. Aquí vemos la primera. ¿Sí? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué hablaba esta afirmación? ¿De qué nos estaba hablando? Pues de su identidad. Sí, acuérdense, estamos indagando un poquito en la conciencia que él tenía de quién era, de identidad. Mi Padre, ¿sí? Qué bueno que nosotros podamos decir también con esa certeza, con esa identidad, mi Padre, con esa convicción. Y luego aquí, también lo vemos en Juan 16:28, salí del Padre. Fíjense, cómo él ya había adquirido. Otra, en Juan 20:21, como me envió el Padre. Él sabía quién lo había enviado. ¿Sí? Primero aquí, identidad. ¿Sí? Identidad, conocimiento de quién era y misión.
aquí en nos habla de que él ya sabía su misión. Sí, el propósito. ¿Quién lo envió y para qué lo envió? Él sabía. No era desconocido para él sabía. ¿Me lavaplatos? Sí. Y aquí afirmó ser el Padre mediante sí mismo. Ojo, déjenme apago aquí el micrófono. Pantalla, el micrófono. Ya se lo apagué. Bueno, ayúdenme, please, Juan 14, 9 al 11. ¿Me ayudan? Esa sí vamos a leerla, porque aquí no me cupo. Vamos a leerla, por favor. Juan capítulo 14, verso, ¿qué les dije? 9. 9 al 11, please. Amén. Adelante, pastor. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. 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 Sí. No solo él sabía que era el Hijo de Dios, el enviado, el Cristo, el Salvador, sino que, como lo acabamos de leer, gracias, pastor, como lo acaba de leer aquí el pastor, afirmó ser el Padre, él mismo, el Padre, que por eso muchos decían, este está loco. Imagínense, yo me pongo a pensar si nos hubiera tocado en esa época, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos pensado? Y ¿por qué dice eso? Que era lo que pensaba mucha gente en ese tiempo, ¿verdad? Lo que pensaban los judíos, ¿sí? Entonces, ese es el Padre y es el Hijo a la vez. Y obviamente el Espíritu Santo. Pero ahorita vemos un poquito más adelante de eso. Y él aquí lo afirmó porque tenía el conocimiento, ¿sí? También habló de su omnipresencia. Ayúdenme, please, con Mateo 18:20. Mateo 18:20, por favor. Mm. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Está diciendo, estoy en medio de ellos. ¿Y cómo va a estar? Siendo omnipresente. Omnipresente, yo sé que muchos han escuchado este término, para quienes no, es que puede estar su presencia en todos lados, aquí, allá, en todos lados, ¿sí? Y ayúdenme, por favor. Me voy a levantar por agua, pero aquí sigo, no me voy a desconectar. En lo que por favor me buscan Marcos 2:5 al 10. Marcos 2:5 al 10. Aquí voy a un metro de aquí por agua, espérenme.
¿Lo encontraron, amados? Marcos 2, 5 al 10. Lo leo, profesora. Adelante, aquí lo estoy buscando también. Al ver Adelante. Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, lo dijo al paralítico. Amén. Amén. Gracias, pastor. Aquí que vemos justamente eso. El poder, la autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Parafraseando lo que acabamos de leer en este texto, ahí estas personas dijeron de alguna manera, pues quién se cree, ¿verdad? Porque habla así, porque blasfema, y quién es para perdonar pecados, ¿sí? Como que algunos todavía no comprendían, pero aquí vemos por qué podía perdonar pecados, porque también era el Padre en él, como vimos aquí. Afirmó ser el Padre mediante sí mismo. Entonces, siendo Padre, siendo Hijo, ¿sí? Y Espíritu Santo, tiene el poder para perdonar pecados, ¿sí? Por eso le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Que aquí hay mucha tela de que cortar en este pequeño texto, solo del 5 al 10 que acabamos de leer, hay mucho, ¿verdad? Del por qué también estaba esta persona paralítica y todo, pero eso ya es otro tema. Pero hay mucho ahí. Ahora bien, poder para resucitar a los muertos. También vamos a leer una sola porque son varias. Vamos a leer Juan 6:39 al 40. Con solo ese y las demás ya las leen lueguito en la semana. 6:39 al 40. 39 al 40. Aquí se las voy a leer. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y el que cree en mí tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Y los demás, por favor, los leen en la semana. Ahora también se proclamó a sí mismo juez y árbitro del hombre. También 5:22. 5:22, Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio le dio al Hijo. O sea que el Hijo tiene la autoridad también, ¿sí? El Hijo tiene la autoridad, ¿sí? Es juez, es árbitro, es abogado también, ¿sí? Entonces ya luego leen estas otras citas. Si le quieren tomar captura o se los envío, como gusten. Ahora bien, hablando de autoridad, la autoridad de Cristo, el doctor Henry Van Dyke señala que en el Sermón del Monte, por ejemplo, tenemos el cuadro de un hebreo creyente que se coloca por encima de la regla de su propia fe.
un maestro humilde que afirma su autoridad suprema sobre toda la conducta del hombre. Un reformador moral que descarta todos los fundamentos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Sí? Al menos 49 veces, ¿sí?, aparece la frase: de cierto os digo. ¿De qué nos habla esta frase? De la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de su autoridad. ¿Sí? Como lo vimos incluso aquí: poder para sanar, la omnipresencia para resucitar, para perdonar pecados, para ser juez, para ser árbitro, para ser abogado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Autoridad que había en él y obviamente que sigue habiendo en él. ¿Sí? Por eso él es el camino, el único camino, no varios caminos. Ok, la perfección de Cristo. En las palabras y hechos de Jesús hay o existe una ausencia completa de la conciencia confesión de pecado. Ojo aquí, tenía el conocimiento más profundo respecto a los males del pecado. Sin embargo, no cayó pecado sobre su alma o mancha alguna, ¿sí? O sea, él sabía en teoría, dicho de otra manera, en la teoría que era el pecado, pero él no conocía el pecado. Dice aquí, en segunda carta a los Corintios 5:21, aquí está en azulito, aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿A qué se refiere donde dice al que no conoció? No conocer de que no sabía qué era esa palabra, que no sabía qué era el pecado, no. Conocer significa que no practicaba pecado, que no intimaba con el pecado él personalmente, ¿sí? No lo practicaba, a eso se refiere. Cuando usted vea en la Biblia, en las Escrituras, esta palabra de no conoció, viene de intimar, de practicar, viene de eso, ¿sí? Como cuando dice, no me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero cuando dice que José no había conocido a su mujer, se refiere a que no había tenido intimidad con ella, a eso se refiere, no que no la conocía, que no se la habían presentado, ¿verdad? Por así decirlo. Por el contrario, él, el más humilde de los hombres, ¿sí? También, esta es parte de su perfección, que no practicaba pecado, y también la humildad, el más humilde de los hombres. Tenemos un grande y claro ejemplo de humildad, y lo vemos en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón, ¿sí? Manso viene de ese fruto del Espíritu. Acuérdese los frutos del Espíritu que vienen en Gálatas, ¿sí? Uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? La mansedumbre, ¿cierto? La mansedumbre. ¿Sí? Ese es uno de los frutos que vienen ahí en Gálatas. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy manso y humilde, ¿sí? De eso viene, de ese fruto. Ahora, las dignidades de Cristo. Vamos a ver esto. Permítame porque mi mouse, a ver, ya. En la época del Antiguo Testamento había, aquí sabía, no había,
Se los voy a corregir. 3 clases de mediadores entre Dios y su pueblo. Ojo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? No en el Nuevo, había 3 clases de personas o de autoridades, por así decirlo, que podían mediar entre Dios y entre el pueblo, ¿sí? Entre los israelitas y entre Dios, o entre Dios y entre el pueblo, como le quiera llamar, ¿sí? El profeta, por eso aquí vemos que Cristo también se presenta como profeta, también, ¿sí? Además de todo lo anterior, también como profeta, porque tal y como en el Antiguo Testamento que había profetas, ¿verdad? Profetas para libertar al pueblo, para dar mensaje al pueblo, etcétera, etcétera. El que el Mesías fuera profeta para iluminar a Israel y las naciones constituye un testimonio de los profetas. ¿Sí? Y aquí usted esto se lo lleva a casa, para ahorita no nos da tiempo. Isaías 42:1, compare con Romanos 15:8. Le puse aquí entre paréntesis. Si usted quiere, tómele por favor una captura. Tómele una captura y envíelo al grupo. ¿Sí? Por favor. Cristo el sacerdote también. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos que había sacerdotes también. Déjenme, lo agrando. Sí. Una persona divinamente consagrada, el sacerdote era una persona consagrada para representar al hombre de Dios y ofrecer sacrificios que le asegurarán el favor divino. Ojo, aquí el sacerdote era quien ofrecía los sacrificios, ¿sí? Para el Señor, ¿sí? Para poder ser ese mediador entre Dios y el pueblo también. En el Calvario, Cristo, el sacerdote, Cristo, el ungido, acuérdense que viene de ahí, ¿sí? También fungió, por así decirlo, como sacerdote. ¿Por qué? Ojo aquí, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué le dije? El sacerdote es la persona quien hacía los sacrificios. Y nuestro Señor Jesucristo fungió como sacerdote porque él mismo fue el sacrificio vivo, el sacrificio andando, por así decirlo, ¿sí? ¿Sí? En el Calvario, Cristo, el sacerdote, se ofreció a sí mismo como sacrificio, ¿sí? Como todos ya sabemos, con el objetivo, con la finalidad de asegurar el perdón de nuestros pecados, la salvación, la reconciliación, ¿sí? Ante Dios Padre, ¿sí? Porque que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mediante el sacrificio que él hizo, se asegura esa reconciliación, ¿sí? Por eso él también es sacerdote. El sumo sacerdote de Israel fue consagrado para representar al hombre ante Dios y ofrecer los sacrificios que le asegurarían a Israel el perdón y la aceptación, ¿sí? Mediante los sacrificios que ofrecía el sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿sí? Venía el perdón de pecados, venía la aceptación, venía la purificación, venía la redención, ¿sí? Venía lo que, le voy a dar un término en hebreo, ahorita lo vamos a ver, kiper con K. Maestra, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver, espérenme poquito, ahorita se lo voy a explicar más a detalle, ¿sí? Kiper, K-I-P, creo que doble P, si mal no recuerdo, E-R, ¿sí? Entonces, por eso también profeta,
sacerdote y rey, ¿sí? De acuerdo al Antiguo Testamento, el Mesías iba a ser el gran rey de la casa de David, que debía de gobernar a Israel y las naciones. Jesús afirmó ser ese rey. En la presencia de Pilato, donde ahorita leímos, testificó que había nacido para ser rey, aunque explicó que su reino no era de este mundo, ¿sí? Esto lo pueden ver en Juan 18:36, ¿sí? Así como, por ejemplo, David había sido ungido para ser rey, ¿sí? Cristo también es rey. Fue y es y sigue siendo y por los siglos de los siglos rey, ¿sí? Entonces, estas son las llamadas 3 dignidades de Cristo. Déjenme lo acomodo. Profeta, rey y sacerdote. Profeta, rey y sacerdote, ¿sí? 3 dignidades principales de Cristo. Cristo realizó muchas obras. La obra por excelencia que realizó fue el morir por los pecados del mundo, como ya sabemos. La muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la fe cristiana. Ojo aquí, Martín Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguía de toda otra y especialmente de aquella que parecía cristiana por el hecho de que es la doctrina de la cruz. Toda la batalla de la Reforma fue por la interpretación correcta de la cruz. Toda la batalla que hubo en la Reforma, sí. La tesis de Martín Lutero fue justamente por esto, ¿sí? Porque en aquel tiempo, ¿sí? Los que estaban, por así decirlo, arriba de Martín Lutero, enseñaban una clase de teología, que ojo, no es la teología bíblica que hoy por hoy usted y yo estudiamos y muchas personas estudian. Era una teología llamada teología escolástica, ¿sí? Que en otra materia se le va a explicar, no sé si ya vieron eso, en otra materia lo van a ver o ya lo vieron, no estoy segura si a estas alturas ya lo vieron, ¿sí? Pero no es una teología bíblica basado de dogmas, de creencias, de tradiciones, esa es la palabra que buscaba, de tradiciones, sí, no una teología bíblica, una teología escolástica, que es la que llevaban a cabo, ¿sí? Y por eso ahí Martín Lutero fue cuando dijo, caray, aquí está pasando algo. Esto, cuando él empezó a estudiar las escrituras, dijo, aquí no me cuadra esto, no me cuadra. Y es cuando inició la reforma, ¿sí? A raíz de esto, déjenme tomar agua, permítanme. Sí, fue cuando él estudió, presentó sus 95 tesis y viene la reforma, ¿sí? Porque no le cuadraba esto, de ahí viene todo este asunto, ¿sí? Los reformadores enseñaban que el que entiende la cruz como corresponde, entiende a Cristo y a la Biblia. De ahí inició todo esto, pero insisto, hay una materia donde se supone que ustedes ven esto un poquito más a profundidad. Ahorita es una pincelada porque va dentro de la enseñanza de Jesucristo. Pero para que entiendan un poquito más el contexto. La resurrección de Cristo, también, como muchos ya sabemos, ¿verdad? Que murió y resucitó al tercer día. La resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo, ¿sí? El cristianismo no es una religión histórica que basa sus enseñanzas en acontecimientos definidos que ocurrieron en Palestina hace unos 20 siglos.
Estos acontecimientos son el nacimiento y ministerio de Jesucristo, que culminó con su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Va como parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso les puse aquí. Basa en acontecimientos que ocurrieron en Palestina hace unos 20 siglos. ¿Sí? No nada más los teólogos lo sabemos, los pastores, teólogos, los historiadores también. ¿Sí? Por eso es importante también un poquitito de conocimiento de historia. El significado de la resurrección de Jesucristo. Significa que Jesús es todo lo que afirmó ser, Hijo de Dios, Salvador. ¿Sí? Lo vemos en Romanos 1:4. ¿Cómo sabemos que no era una muerte ordinaria? ¿Cómo sabemos que lavará realmente el pecado? Fácil, porque resucitó, ¿sí? Significa que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que simpatiza con nosotros, que ha vivido nuestra vida. Por eso Dios Padre mandó a su Hijo básicamente para vivir nuestra vida. También ese fue uno de los objetivos, ¿sí? Que conoce nuestras tristezas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades y que está capacitado para darnos poder para vivir la vida cristiana día tras día. Él murió por nosotros, vive ahora por nosotros. Algo de lo que la ciencia, las filosofías no pueden dar respuesta, mis hermanos, es si hay vida después de la muerte. ¿De cuál? De esta muerte física. Si hay vida después de esta muerte, ¿sí? La filosofía quizá puede decir, quizá haya, ¿sí? La ciencia no sabe responder ante ese interrogante, no sabe, pero el cristianismo puede decir, ¿sí? Que sí hay vida después de esta muerte física, ¿verdad? Que hay vida eterna. Porque Él vive, viviremos también. Porque Él resucitó de los muertos, también resucitaremos todo. Esto es básicamente la base justamente del Evangelio, ¿sí? Ahora bien, continuando en esta línea de Jesucristo, no hemos terminado la clase. Que les dije que vamos a ver algo de la sangre de Jesús, porque también es muy, muy, muy importante, ¿sí? Es una enseñanza central al conocer la doctrina de Jesucristo, la sangre, ¿sí? Todo esto que vimos, las deidades, su autoridad, su conciencia, su conocimiento que tuvo de quién era desde muy chico, su autoridad, a qué vino, etcétera, etcétera. Todo lo que acabamos de ver, sumamente importante. Pero también sumamente importante conocer referente a la sangre de Jesús, que cuántas veces, mis hermanos, no oramos nosotros y declaramos la sangre de Jesús, pero a veces, con todo respeto se los digo y en el amor de Cristo, a veces ni se sabe siquiera el por qué, a profundidad del por qué, ¿cierto? Vamos a ver. Estoy tratando de darme un poquito de prisa porque ya son, ¿qué? 8:14, ¿verdad? 8:15. Y no solo la sangre, el agua. Oh, maestra, que el agua va de la mano con la sangre, va de la mano, va. Aquí lo vamos a entender. Para entender esto, ¿se acuerdan que ahorita les dije que les iba a explicar qué es kiper? ¿Se acuerdan que les dije? Término que viene del hebreo, ¿sí? Palabra kiper. Kiper quiere decir borrar, cubrir o expiar. Expiar, no espiar de espionaje, expiar, ¿sí? ¿Expiación de qué? De pecados. Aquí está, expiación de pecados, ¿sí? Eso viene del hebreo, kiper.
expiar nuestros pecados, tapar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados, ¿sí? Hay 5 elementos antes de entrar de lleno a lo de la sangre de Cristo, porque es importante, es base para la expiación de pecados, ¿sí? Aquí los vamos a ver a través de la teología sistemática, justamente. 1, el pecado del hombre, primer elemento, el pecado del hombre. Para haber expiación de pecados, tiene que haber pecados, ¿sí? Su pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad, ¿sí? Por eso vemos en Romanos 3, 23 al 24, esta cita que muchos la conocen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, aquí está, expiado nuestro pecado. ¿A través de qué? De la justificación, ¿sí? Primer elemento de la expiación, el pecado del hombre. Usted, yo y todos pecamos, ¿sí? Y estábamos destituidos, estábamos apartados de la gloria de Dios. Ahora, segundo elemento, fíjese bien, ¿por qué le puse los elementos de la expiación? Porque el segundo elemento es el derramamiento de sangre, y vamos a ver ahorita de lleno la sangre de Cristo. En el segundo elemento, para que sean expiados nuestros pecados, tiene que haber forzosamente derramamiento de sangre. O sea, tiene que haber sangre sí o sí, ¿sí? Leemos en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento, ojo aquí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión, no hay justificación, no hay expiación de pecados. Y esto lo vemos, ahorita vamos a adentrarnos poquito más, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿sí? A través del sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote, ¿cierto? El sacerdote ofrecía el sacrificio, se derramaba sangre y había remisión de pecados, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya me apagaron mucho sus cámaras, ya no sé si siguen ahí, si están poniendo atención, si se me fueron, se me quedaron dormidos, se fueron a cenar. Dije, ya se fueron a cenar y no invitaron. Bueno, un ratito más y ya se van a descansar, mis hermanos, un ratito más. Entonces, tenía que haber derramamiento de sangre. Este es el segundo elemento. Vaya anotándolos o tómele captura o vaya anotándolos. Segundo elemento. Porque alguien va a exponer esto, ¿eh? Tercer elemento. Sacrificio de un sustituto. ¿Sí? Para que su pecado, para que mi pecado, para que nuestros pecados sean expiados, hay expiación de pecados, valga la redundancia, tiene que haber un sustituto, ¿sí? Como se los voy a decir en palabras bien coloquiales, palabras llanas, como que hay que embarcarle el asunto a otra persona para ser perdonados, ¿sí? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien claro. Yo le debo un dinero al pastor Henry, ¿sí? Vamos a suponer que él me prestó $500, es un ejemplo. Él me prestó $500, pero yo no tengo cómo pagarlo, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar mi cuenta a César para que se la pague, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Mi deuda la tiene que pagar él. Yo no la voy a pagar, la tiene que pagar él. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí es una analogía que estoy usando para entender el tercer elemento de la expiación de pecados,
tiene que haber un sustituto. Como nosotros no tenemos cómo pagar, no hay ni cómo ni de dónde, ni completamos, ni tenemos la capacidad, ni nada, ni tenemos el recurso, por así decirlo. Uso esta analogía, repito, para que usted me entienda. ¿Sí? Hay que meter a un sustituto. Vamos a cargarle la cuentita a alguien más porque no tenemos cómo pagar. ¿Sí? Por eso dice aquí, al que no conoció pecado, esta cita la habíamos leído ahorita, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, al que no conoció pecado, ya les expliqué qué es esto, al que no practicó el pecado, el que no intimó con el pecado, ¿sí? Se lo echamos encima o lo cargó encima, por así decirlo, para que usted y yo fuésemos justos. Por eso dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo antes me acuerdo cuando estaba muy jovencita, mis hermanos, les comparto así rápido, cuando yo leía en la Biblia, en Proverbios, que habla mucho del justo, en varias partes, pero especialmente en Proverbios, yo decía, el justo, wow, pues ha de ser ese perfecto, ¿no? ¿Quién es el justo? Yo decía, pues yo no. Aquí cualquiera, yo creo el pastor de la iglesia o no sé quién, ¿verdad? Pero pues yo no. Yo decía, pues ¿quién es el justo? Pero déjeme decirle la buena noticia, que todos aquí somos justos. ¿Sí? Gloria a Dios que lo comprendemos y lo entendemos. Somos justos a través de ese sustituto que es Jesucristo. ¿Sí? No conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos justos. ¿Sí? Tercer elemento, ese sustituto. Vámonos al cuarto, apúntele. Transferir culpa al sustituto. Ok, ya tenemos el sustituto, acá está, y le transferimos esa culpa. Siguiendo con la analogía. Yo le debo al pastor Henry $500, le transfiero la cuenta mía al hermano César o a quien usted quiera. Transferir culpa. Entonces eso fue lo que pasó. Se le transfirió la culpa a él, al sustituto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué leemos en Isaías 53, 6 al 7? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. Nosotros nos descarriamos. Esto lo escribió el profeta Isaías. Nosotros nos descarriamos, ¿sí? Y él pagó ese descarriamiento de nosotros, ese pecado, esa culpa de nosotros, esos pecados de nosotros, ¿sí? Se le transfirió, hubo una transferencia, ¿sí? Como le dije ahorita en la analogía, yo no tengo cómo pagar, por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Esos $500, pues yo le transfiero mi deuda a alguien más. Así lo mismo pasó aquí, no tenemos ni cómo, no tenemos ni usted, ni yo, ni nadie cómo pagarlo, entonces se lo transferimos a nuestro Señor Jesucristo para que Él pagara lo que usted y yo debíamos. ¿Sí? Cuarto elemento, por eso somos justos. Y quinto elemento, son 5, perdón de pecados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, ¿sí? ¿En qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, nuestros pecados. Nos perdonó, nos justificó,
gratuitamente. Gracia viene de gratis, de regalo inmerecido, eso es la gracia. La gracia es algo que ni usted, ni yo, ni nadie merecemos, pero accedemos a la gracia gratis, ¿sí? Mediante la redención, que es solamente en Cristo, en Jesucristo, en Cristo Jesús, ¿sí? Y aquí ya tenemos perdón. Y resalto lo que dice aquí en el 25, en el verso 25, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Porque ahorita vamos a estar viendo este tema de la sangre. Bueno, ya lo estamos viendo, pero nos vamos a adentrar más, ¿sí? Se fija cómo varios de estos textos mencionan. Entonces, estos son los 5 elementos para la expiación de pecados, pero se fija, debe de haber sangre para expiar pecados. Desde el principio debía pagarse con sangre el perdón. ¿Desde cuál principio, maestra? Desde el Antiguo Testamento. Debía de haber derramamiento de sangre, ¿sí? Hacía el sacrificio el sumo sacerdote para el perdón de los pecados del pueblo, de los israelitas. Desde entonces vemos que debía de pagarse con sangre, ¿sí? En Levítico 3, le voy a encargar que usted en la semana lo lea. Maestra, ya lo he leído, pues vuélvalo a leer, por favor, vuélvalo a leer. Hay mucha tela de que cortar ahí, mucho aprendizaje, pero 3 principales que me di a la tarea de sacar. Sí, esto no viene todo en el libro, algunas cosas fue investigación y demás. Punto 1, para el sacrificio se pedía a una oveja sin defecto, lo vemos en Levítico 3. Para ese sacrificio, para ese derramamiento de sangre, la oveja debía ser sin defecto, así, perfectita, bonita, no defectuosa, porque si no, no servía para este sacrificio, ¿sí? Se pedía que su sangre, ojo, se pedía que su sangre fuera rociada en el altar, ¿sí? 3, que el sacrificio se hiciera a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Y esto es una tipología, mis hermanos, por así decirlo, una tipología de lo que justamente pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando vino. Estaba tipificado aquí. Vuelvo y repito, estaba tipificado en Levítico 3, ¿sí? 1, vuelvo a repetir, se pidió una oveja sin defecto. Nuestro Señor Jesucristo, ahorita que estuvimos leyendo y viendo y estudiando a través de la teología sistemática, vemos que nuestro Señor Jesucristo fue, es y sigue siendo perfecto. ¿Sí? Ahí se tipificaba sin defecto. Nuestro Señor Jesucristo no tiene defecto, no tiene mancha alguna, ¿cierto? Al que no conoció pecado, ¿por qué? Porque no practicó pecado, entonces Él es esa oveja sin defecto. Se pedía que su sangre fuera rociada en el altar. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, aquí también estaba tipificado, su sangre fue rociada, ¿sí? Y esto se hacía a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ya vieron el tema del tabernáculo? Ese está muy interesante, muy interesante ver todas las partes del tabernáculo, todo lo que simboliza, todo lo que tipifica. Aquí habría que adentrar más, pero es otro tema, otra materia. ¿Ya lo vieron? ¿No? Bueno, ojo, lo van a ver yo creo más adelantito, Dios mediante. ¿Sí? Lo tienen que estar viendo. Y también, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, su sangre se roció, ¿dónde creen? En la puerta de la ciudad, en las puertas de la ciudad. Entonces, esto
Era una representación de lo que iba a pasar cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, o cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dicho de otra manera, ¿sí? Como un espejo, por así decirlo, como un espejo de lo que iba a pasar, por decirlo en palabras entendibles, más entendibles. Dice aquí, en Hebreos 3, 11 al 12, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, ¿por quién? Mire, por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Comprende lo que significa esto? Nuestro Señor Jesucristo hizo esto que estaba aquí en Levítico 3, básicamente. El sacrificio se tenía que hacer fuera de la puerta. ¿Por quién? Por el sacerdote. Y luego acá en Hebreos 13, 11 al 12 vemos, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo se ofreció o fungió como sacerdote para darse él mismo en sacrificio. ¿En dónde? Porque era uno de los requisitos y él vino a cumplir la ley. A la puerta. Padeció fuera de la puerta, tal y como aquí. ¿Se fija? Tal y como aquí. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ya se me atoró esto. Espéreme. Ya se me atoró. ¿Sí? Ahí es donde hubo ese derramamiento de sangre, como aquí también se pedía que su sangre fuera rociada. Ahora, a ver si tengo la cita, se me hace que sí, ahorita se la enseño. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, miren, ahí me voy a regresar. En el punto 2 se pedía que la sangre fuera rociada en el altar para el perdón, para el sacrificio. Aquí, ¿qué pasó con Jesucristo? Vuelvo y repito, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Y aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos rociados con su sangre. Porque Él hizo el sacrificio perfecto, perfectísimo, tal y como se hacía en el Antiguo Testamento, pero Él vino a ofrecerse, ¿sí? Como esa oveja al matadero. Y aparte también, como ese sacerdote. ¿Quién ofrecía los sacrificios? El sacerdote, ¿no? ¿Cuál era una de las funciones de Jesús? Ser sacerdote. Por eso ahí no hubo un sacerdote quien lo ofreciera él en sacrificio. Él solito se ofreció a sí mismo en sacrificio. ¿Sí me doy a entender? Él no necesitaba que viniera un sacerdote, a ver, vamos a ofrecerte. No, él mismo, como sacerdote y como ese cordero inmolado. ¿Sí? Como lo pedía en el Levítico 3. Como ese animal perfecto, sin mancha, así él vino a ser representado. Entonces cumplió la ley a cabalidad, cumplió el sacrificio a cabalidad, incluso a las puertas de la ciudad también, porque ahí debía de ser
rociada la sangre a las puertas de la ciudad, y así a él lo sacrificaron en las puertas de la ciudad para rociarnos con la sangre, ¿sí? Por eso, mis hermanos, aquí vimos algo de lo de la sangre. Hay mucho, 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 mucho más, pero vimos bastante, ¿verdad? Pero hay mucho más. Por eso, mis hermanos, este asunto de la sangre tiene mucho, mucho poder. Ahorita que les hablaba de la identidad, de la identidad que nuestro Señor Jesucristo tuvo conocimiento y conciencia de quién era. Usted también, a través de esa identidad, de ese conocimiento y conciencia de quién es usted, si usted de la mano con eso sabe que dentro de esa identidad usted es rociado con la sangre de Cristo, olvídese, ya tiene mucho, 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 digamos esta palabra como a favor, ¿no? Mucho, porque el enemigo no quiere que sepamos, ¿sí? La sangre tiene mucho poder y lo repetimos mucho en las iglesias, en las predicaciones, en los mensajes, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo está este asunto? Aquí está. Y déjeme decirles en el amor de Cristo que muchos cristianos ignoran este tema de la sangre de Jesús, el tema profundidad. Y tristemente, muy tristemente, lo voy a mencionar, muchos brujos, muchos hechiceros, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ellos. Ellos sí saben el poder que tiene la sangre. Ellos sí saben el poder que tiene la sangre, cuando a veces la iglesia no tenemos el conocimiento del poder que tiene la sangre. Ellos sí saben. Porque usted cree, malamente, no estoy diciendo que esté bien, ojo, malamente, porque usted cree que ellos hacen sacrificios con sangre. ¿Lo sabía? Ellos hacen sacrificios con sangre porque ellos entran, acceden al mundo espiritual a través de que del derramamiento de sangre. Es muy serio este asunto, porque están entrando, están accediendo, pero no están entrando por la puerta de enfrente con una licencia legal, están entrando por la puerta de atrás, ¿verdad? De manera ilegal, por así decirlo. Están entrando, están accediendo al mundo espiritual, pero de una manera totalmente incorrecta. Porque acuérdense, ahí les va, que el enemigo no es dueño de nada, el enemigo no creó nada, no es dueño de nada. Lo que él ve que nuestro Señor hizo, él lo quiere hacer, pero de una manera tergiversada, de una manera dañada, de una manera mala, incorrecta, ¿sí? Yo en mis palabras, yo digo como quiere hacer la copia barata de lo que Dios hizo, por así decirlo, ¿no? Sí, así yo les explico a mis hijos, es como la copia barata. Cuando ustedes ven que el enemigo hace algo, es porque lo está copiando y tergiversando de lo de Dios. No, él no lo inventó, él no lo creó, él lo está dañando y él lo quiso copiar y lo quiso tergiversar y dañar. ¿Cómo? Vuelvo y repito, como este asunto de la sangre. ¿Sí? Por eso los brujos, los hechiceros, todos ellos entran al mundo espiritual, acceden a través de la sangre, porque ellos saben el poder de la sangre. Y como nosotros, la iglesia, los cristianos, muchas veces no sabemos el poder de la sangre. Pero ¿cuál es la sangre por la cual usted y yo accedemos a ese mundo espiritual, a ese reino de los cielos, a esa salvación, a esa vida eterna y esa vida y vida en abundancia a través de la sangre de Jesús? Porque nosotros no vamos a venir a derramar ninguna sangre, ni de ninguna persona, ni de ningún animal, ni de nada, ni de nadie, porque la sangre perfecta ya se derramó. Y podemos entrar y acceder a través de ese derramamiento que Jesús hizo de su sangre. No necesitamos otra sangre más. Y ojo, pequeño paréntesis.
Cuando atiendo pacientes en terapia, les voy a comentar algo así rapidito, pequeño paréntesis. Es muy serio, mis hermanos, cuando alguien me dice, yo me corté, yo me autolesioné. Hay gente que a veces se corta, se hacen heridas, se sacan sangre, o que gente que me dice, yo intenté suicidarme. Hay un caso ahí que tengo con una chica que en diciembre se súper dañó y hubo mucho derramamiento de sangre porque se autolesionó y quería perder la vida. Y situaciones muy tristes. No juzgamos, hay que ayudarles a esas personas. Pero ¿qué creen que pasa ahí? ¿Ustedes creen que después de haber hecho eso es como, ya mira, vamos a dar vuelta a la hoja, la persona no se murió, no pasó nada a mayores, ya, aquí no pasó nada? ¿Ustedes creen que es así tan así como para eso? No. Aquí ya se abrieron puertas espirituales muy fuertes cuando una persona derrama su propia sangre o la sangre de otro, lo que sea, ¿sí? Hay que llevarlos en el amor de Cristo, por si ustedes dan consejería, ministran, pastores, consejeros, etcétera, etcétera. Tienen personas así. Obviamente tienen que arrepentirse, tienen que pedir a Dios, tienen que cerrar puertas, tienen que cancelar, tienen que renunciar, porque ahí mediante ese derramamiento de sangre ya abrieron puertas espirituales, sí, al maligno, al enemigo y a sus demonios, sí. Entonces ya puede haber legalidad espiritual para que pasen otras cosas en la vida de esa persona, ¿sí? Por eso es muy, muy serio todo este asunto de la sangre. Inclusive, otro pequeño paréntesis que les quiero compartir así rápido. Cuando nosotros, a mí me tocaba antes dar clases a los adolescentes, y muchas veces maestros de adolescentes o pastores les dicen a ellos, no tengan relaciones antes de casarse, no tengan relaciones, pero les dicen el por qué. Nada más les dicen, usted llegue bien al matrimonio, les dicen el por qué. Ahí también, cuando intimidan un jovencito, una jovencita, una par de personas, ¿sí? ¿Qué pasa con la chica? No seré muy explícita, pero ¿qué pasa con la chica? Cuando el varón intimida con ella, muchas de las ocasiones, para que me entiendan, hay derramamiento de sangre. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Ahí ya hubo un pacto. Ahí ya hubo un pacto de sangre. Sí. Imagínense, luego nuestros jóvenes están con una persona, con otra, imagínense, ahí ya se abrieron puertas espirituales, pactos del alma y cosas fuertes. Ajá, pactos, ligaduras almáticas, como le quiera llamar. Por eso hay que explicarles, maestra, pero es fuerte explicarles esto a ellos. Mis hermanos, créanme que en la escuela les explican cosas equivocadas, erróneas, mejor explicarles uno a través de la palabra, ¿verdad? Entonces es importante todo este asunto de la sangre. Ahora bien, ya casi para terminar, el agua. De la mano con la sangre está el agua de Cristo también. ¿Cómo, maestra? Yo no había escuchado, hay mucha gente que no ha escuchado esto. Vamos a entenderlo. Dice aquí, en Números 19, 18 al 19, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Qué se pedía aquí en el Antiguo Testamento? Sí, también para la limpieza, para la limpieza, para la purificación, ¿sí? Que con agua
con agua se pedía, ¿sí? Para esa limpieza, para esa purificación, para que sean purificados, se daba estas instrucciones con el agua, ¿sí? ¿Quién tiene su micro? Ayúdenme, please, ahí con el micro. Con el agua. Por eso también un profeta al hombre leproso lo mandó a bañarse en el río, que era agua, ¿sí? Era para la limpieza. Este asunto era más espiritual que físico. Ok. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias, es decir, sus animales. Esto lo vemos en Números 20:11, ¿sí? Cuando el pueblo estaba sediento, Moisés golpeó la peña y salió el agua para los sedientos. Y pudo beber la congregación, ¿sí? Pudo beber la congregación. Vemos esto en el Antiguo Testamento, miren. Para la limpieza, para la purificación y para la sed, para los sedientos. ¿Se fijan para qué es el agua? Y la sangre, haciendo hincapié, para redención, para justificación, para santificación. ¿Se fija? Se necesita la sangre y el agua. Ahora bien, en Juan 19:33 al 34 vemos, mas cuando vinieron a Jesús, esto ya sucede en el Nuevo Testamento, ojo aquí está parte de la clave, mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado, tal y como pasó aquí, miren, tal y como pasó aquí. Esto era una representación, esto tipificaba lo que iba a suceder aquí. ¿Dónde me quedé? Le abrió el costado con una lanza y luego salió, ¿qué? ¿Qué salió? Sangre y agua. Y luego salió sangre y agua. ¿Se fijan? ¿De quién salió sangre y agua? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, es que esto, hermanos, más perfecto no podía estar. Este plan majestuoso y perfecto no podía estar más todavía. ¿Sí? Para esa, repito, para esa justificación, para esa redención, para esa expiación, ya vimos que es expiación, que viene el hebreo kippur, todo ese asunto. Hace falta la sangre, ¿sí? Para esa limpieza, para esa purificación y para esa sed de la iglesia hace falta el agua. Por eso aquí Juan fue el único, ojo, este es otro dato interesante, el único de los discípulos que vio salir del costado de Jesús sangre y agua. Fue el único de los discípulos, Juan, ¿sí? Leo otra vez el verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Tal y como sucedía o como estaba tipificado en el Antiguo Testamento. ¿Se fija? La sangre vemos clarito y el agua también. ¿Sí? Bien, ya casi vamos a terminar, mis hermanos, para que se vayan a descansar. Entonces, vemos aquí en 1 Juan 5:6, entonces es Jesucristo que vino, aquí vemos otra vez, otra cita, mediante agua y sangre. Vuelvo y repito, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Se fija? Fue necesario ese sacrificio
para que fuéramos rociados con su sangre, tal y como sucedía en el Antiguo Testamento mediante los sacrificios que hacía el sumo sacerdote, pero no solamente rociados con la sangre, sino en el sacrificio también él vino mediante agua, también derramó esa agua. Vuelvo, repito, que Juan fue el único de los discípulos que vio salir esa agua y sangre de Jesús, ¿sí? Vámonos a otra cita. Sí, y que decíamos que para la sed del pueblo también, ¿verdad? Miren, me va a regresar poquito acá. ¿Dónde está? Aquí. En Números 20:11, la congregación tenía sed, ¿cierto? Y Moisés golpeó la peña y salió agua, ¿verdad? Parafraseando esta cita. ¿Para qué? Para que la congregación bebiera. Ahora la iglesia bebe también esa agua, los que están sedientos, bebemos. Dice aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué correrán ríos de agua viva? En usted y en mí y en la iglesia. Por el agua de Jesús. Porque vino mediante sangre y agua. Amén. Ahora bien, ya para terminar, mis hermanos, leemos esta cita para terminar de comprender esto. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esa frase, mis hermanos, se usaba en aquel tiempo, en el contexto número 1, en el contexto de negocios. Cuando cerraban un trato, un negocio, decían consumado es, ¿sí? Cuando pagaban la deuda en esos negocios, decían consumado es. Y también en el contexto de guerra, cuando ganaban la batalla, decían consumado es. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esta frase? ¿Sí? Que la deuda, así como le usé ahorita la analogía, ¿se acuerdan que de los $500 que usé una analogía para entender? Que la deuda había sido pagada. Que usted y yo ya no pagamos, nadie de aquí pagamos porque no tenemos ni cómo pagar. Entonces él pagó y dijo consumado es, tal y como se usaba esa frase en el contexto de negocios. Él quiso decir, la deuda está pagada, ya no se debe nada. Y en el ámbito de la guerra, esa guerra espiritual ha sido ganada. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Entonces, ahí tenemos la doctrina, la enseñanza a través de teología sistemática de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo, ¿sí? De su conciencia, que vino, de sus deidades, de su sangre, de todo. Incluso si usted quiere volver a ver las clases grabadas, de un repaso, mis hermanos, de un repaso, les voy a estar enviando también el material, ojo, también, y asignando para que puedan exponer, para los que entraron apenas a la clase, les voy a comentar. En la clase 4 van a exponer, por favor, van a exponer referente a los temas que hayamos visto. Y ahí usted va a obtener su calificación, ¿sí? En la clase 4 nos va a hacer el honor y el favor el doctor Frankie Chávez de estar con ustedes. Yo voy a estar viendo la clase grabada, ¿sí? Por un compromiso que hubo, entonces tuve que ponerme de acuerdo con él y cuadrar con él, gracias a Dios, pero voy a estar viendo su exposición grabada, ¿sí? Cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario, me pueden escribir en el grupo, pueden escribirme a mí, estoy a su servicio, ¿sí? Entonces, pues vayan a descansar, si no hay comentarios, por favor, ya para despedirnos. ¿No?
Bueno. Adelante, Pastor Henry. Sí, Dios le bendiga, doctora, y a todos. Los temas para la tarea del próximo viernes, ¿usted los da? Sí, sí, Pastor. Ahí se los voy a estar poniendo en el grupo. Sí, Muy bien. Muchas gracias. gracias, al contrario. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una bendecida noche. Gracias. Amén, amén, igualmente. Amén, amén, profesora. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muy amable y muy buena vida. Amén, amén. Espero hayan aprendido mucho. Dios les guarde.